Ella no podía ver las caras, solo sentir las burlas. El saco que llevaba sobre la cabeza era de arpillera gruesa y le hacía enrojecer las mejillas con cada sacudida del carro. Ni siquiera la dejaron caminar, simplemente la lanzaron como si fuera ganado. Había intentado gritar una vez, pero eso solo le valió una costilla rota y la promesa de algo peor. Así que ahora ella se quedó en silencio, no por miedo sino por supervivencia. Pensaron que si no podían ver su rostro, sería más fácil venderla. Así habrá menos problemas, murmuró uno de los hombres. Pero Nora era más que un problema. Ella era fuego cubierto de polvo, con un aliento que aún ardía en sus pulmones y que nadie había pedido escuchar. Ella ni siquiera sabía el nombre del pueblo al que la habían arrastrado. En algún lugar del oeste, en algún lugar olvidado, en algún lugar cruel. En el patio de subastas olía a sudor y a tabaco viejo. Las voces se elevaron en un tono perezoso y divertido. ¿Qué hay debajo del saco? Alguien llamó. Espero que no esté visca. Risa. Una mano la empujó hacia adelante. 15 pesos. Es fuerte, joven, perfecta para el trabajo de campo o la cría, si esa es tu necesidad. La voz del subastador estaba practicada. Las palabras le revolvieron el estómago, pero aún así, nadie le quitó la bolsa. Tenía las muñecas atadas por delante y los tobillos magullados por la cuerda. Pensó en su madre, en cómo solía trenzar el cabello de Nora mientras tarareaba sobre un futuro que nunca alcanzarían. Luego empezó la subasta. Rápido, barato, deshumanizante. 17-20-25. Un hombre cerca del frente dijo, la tomaré por 30 si está tranquila. El subastador levantó su mazo cuando de repente una voz cortó el calor. Esa es mi esposa. El patio quedó en silencio. El gable se detuvo en el aire. ¿Quién dijo eso? Ladró el subastador. A Nora se le cortó la respiración. Ella no podía ver, pero cada célula de su cuerpo se giró hacia la voz, un arrastrar de botas. Entonces quítale ese saco de la cabeza. No pertenece aquí. La tela se rasgó, la luz se clavó en sus ojos. Parpadeó, desorientada. La multitud se desdibujó. Pero un hombre dio un paso al frente, alto, delgado, con el abrigo polvoriento, el rostro ilegible, salvo por la rabia en sus ojos. Dije, repitió lentamente. Es mi esposa. El subastador rió nervioso. ¿Lo es? Parece que no te reconoce. Ha pasado por un infierno. Eso no cambia quién es. Nora lo miró fijamente. No sabía su nombre. Nunca lo había visto en su vida. Pero algo en su voz decía seguridad. Algo en su mentira se sentía más verdadero que cualquier otra cosa en años. Y cuando la multitud empezó a murmurar, hizo algo que no había hecho desde el día en que se la llevaron. Asintió solo una vez y susurró, sí, soy suya. Nora no sabía por qué lo había dicho. Solo sabía que si no lo hubiera dicho, la habrían arrastrado de vuelta a la carreta. Como un animal. Y el hombre que dio un paso al frente no se inmutó. Ni cuando la multitud se tornó hostil. Ni cuando el subastador ladró. Los papeles son la prueba, señor. Se mantuvo erguido, con las manos inmóviles a los costados, la voz serena como una nube de tormenta. ¿Quiere papeles? Le traeré al hombre que falsificó los que la trajeron aquí. Está entre esta multitud. Apuesto a que sí. Una oleada de inquietud recorrió a los compradores. Ese tipo de acusación, ese tipo de confianza. Significaba que sabía algo, o al menos les hacía creer que lo sabía. El corazón de Nora latía con fuerza en su pecho. No tenía ni idea de quién era ese hombre ni por qué había hablado por ella. Pero él no había desviado la mirada ni una sola vez. Ni de sus moretones, ni de las quemaduras de la cuerda en sus muñecas. Ni de la vergüenza que el saco había intentado borrar. Finalmente, el subastador levantó las manos. De acuerdo, llévela. Pero si miente, no impediré que el sheriff haga lo que ha hecho. El hombre simplemente asintió y metió la mano en su abrigo, arrojando unas monedas al suelo. Entonces considera esta mi última oferta. Caminó hacia ella lenta y deliberadamente, y se arrodilló para cortar la cuerda de sus tobillos.
Ella se tambaleó mientras él se ponía de pie. ¿Puedes caminar?, preguntó. Ella tragó saliva con dificultad. Sí. No la tocó, simplemente se hizo a un lado y dijo, entonces vámonos. Caminaron entre la multitud como una chispa, dejando atrás la hierba seca. Nadie se atrevió a detenerlos. Tal vez pensaron que gritaría. Tal vez esperaban que se pusiera violento. Pero Nora simplemente caminó, con la cabeza tan alta como el dolor se lo permitía. En las afueras del pueblo, más allá del último poste del patio de subastas, finalmente rompió su silencio. «Mentiste». Él asintió. «Sí». «¿Por qué?». La miró entonces por primera vez viéndola realmente y dijo, «Porque vi tus manos temblar bajo ese saco. Pero tus rodillas nunca se doblaron. Eso significa algo». «No me conoces», susurró ella. «No necesito conocerme», respondió él. Solo necesitaba que pararan. El viento tiró de sus mangas rotas. Quería desplomarse, correr, desaparecer. Pero algo en su pecho se mantuvo. Erguido. Este hombre no le preguntó su nombre, le dio uno, esposa. Y en un mundo que había intentado venderla como anónima, eso fue lo primero que sintió como libertad. La condujo por un sendero estrecho que serpenteaba tras el pueblo, lejos de carros y miradas, y del olor a carne quemada que impregnaba las subastas. Nora no volvió a hablar. Le dolían los pies, le palpitaban las rodillas, pero su mente giraba más rápido que el cielo. Caminaba junto a un hombre que había mentido para salvarla, y de alguna manera esa mentira había estabilizado el suelo bajo sus pies más que cualquier verdad en su memoria reciente. Tras una hora de silencio, se detuvo junto a un arroyo poco profundo a la sombra de los álamos y se arrodilló para llenar su cantimplora. Sin mirarla, preguntó, ¿tienes hambre? Nora dudó, sin saber si era una trampa. Entonces asintió. Sacó 2 galletas de una bolsa de tela y le dio una sin contemplaciones. ¿Tienes nombre?, preguntó finalmente. Nora, dijo en voz baja, masticando la palabra como si fuera a desvanecerse si la pronunciaba demasiado alto. ¿Nora? ¿Qué? Ya no lo sé. Eso lo hizo levantar la vista. Su rostro no era amable en el sentido de la dulzura, sino fuerte, firme. Entonces puedes tomar prestado el mío por ahora. Parpadeó. No me has dicho el tuyo. Llámame Edne. Solo eso. Sin disculpas, sin historias, solo un hombre que intervino cuando nadie más se había atrevido. ¿Por qué lo hiciste?, preguntó de nuevo. ¿En serio? Los ojos de Edne se posaron en el agua, reflejando más cielo que a sí mismo. Porque cuando era niño, se llevaron a mi hermana. La vendieron de la misma manera. Era demasiado pequeño para detenerlo. Pero juré que nunca dejaría que volviera a suceder. El dolor en su voz no era fuerte, pero sí agudo, enterrado en la grava de su tono. ¿La encontraste alguna vez?, susurró Nora. Él negó con la cabeza una vez. No. Ese silencio se extendió entre ellos, amplio pero no vacío. Nora sintió que su propia rabia crecía, no contra él, sino contra el mundo que había tallado tantos nombres de mujeres. Como lápidas desgastadas. Lo arriesgaste todo por un desconocido, dijo. No voy a arriesgar nada, respondió Edne. Fuiste tú quien se mantuvo firme y no se derrumbó. Hiciste la parte difícil. Solo le puse un nombre con el que no podían discutir. Nora se miró las manos, aún temblorosas, pero algo en su pecho comenzaba a calmarse. Ella no era su esposa. Pero hoy, por primera vez en mucho tiempo, alguien la había reclamado con algo mejor que el dinero, con acciones, con honor, y tal vez, solo tal vez, con una razón para levantarse de nuevo. Al anochecer, llegaron a un claro escondido en un bosquecillo de pinos y álamos. La luna ascendía lentamente sobre la cresta. Allí se alzaba una pequeña cabaña. Nada grandioso, solo un refugio de una habitación con techo inclinado, ventanas con contraventanas y un porche delantero que crujía con cada ráfaga de viento. Ne asintió hacia ella. Construí esto después de que mi hermana desapareciera. Pensé que si alguna vez encontraba el camino de regreso, necesitaría un lugar donde aterrizar. Nora dudó en el umbral. Le dolía el cuerpo.
Su vestido se le pegaba al cuerpo, húmedo de sudor y suciedad. No se sentía digna de un lugar seguro. Ahora es tuyo, dijo Dne con dulzura. Solo hasta que sepas qué quieres. Entró lentamente. La habitación olía a cedro y fresno. Un catre individual estaba contra la pared, cubierto con una manta de lana. Una olla colgaba sobre la chimenea fría. Un estante contenía una taza de hojalata, una cuchara y una Biblia abollada, pero estaba limpia, real, intacta por la crueldad. ¿No vas a cerrar la puerta con llave?, preguntó sin volverse. No, dijo él. Pero si quieres cerrarla tú mismo, dejé el bar apoyado en la ventana. Esa respuesta la aturdió más que cualquier amabilidad. La confianza no era algo a lo que estuviera acostumbrada. Siempre había sido moneda de cambio, tergiversada o traicionada. Pero Dne no pidió nada. Simplemente vio su valor cuando nadie más lo había hecho. Se sentó en el catre y se miró las manos. Los moretones de sus muñecas ya empezaban a amoratar. Dne se agachó junto a la chimenea, golpeando un pedernal hasta que una pequeña llama floreció. «Hay estofado en la bodega», dijo. «Lo traeré». Lo vio irse, y algo en su interior se quebró, no por miedo, sino por el dolor de ser cuidada sin condiciones. Cuando regresó con una olla de estofado y la colocó junto al fuego, ella susurró: «No sé cómo confiar en esto». Dne removió la olla lentamente. «No tienes que hacerlo. Ahora no. Solo comer, descansar, sanar. Ya basta». La simplicidad de aquello casi la hizo llorar. No era amor, ni promesas, solo espacio para volver a ser humanos. No hablaron mucho mientras comían. Pero ese silencio no era vacío. Estaba lleno de mil cosas que no necesitaban explicación. Ella no era su esposa. Pero esta noche, en una cabaña construida para los perdidos, ya no estaba en venta. Ya no era anónima ni estaba sola. Nora despertó con el canto de los pájaros y la calidez de la luz del sol matutino que se filtraba por las grietas de la cabaña. Por primera vez en lo que parecía una vida entera, nadie la observaba. Ninguna orden ladraba, ningún paso dando vueltas, solo silencio. Solo respiraba. Suya. Se incorporó lentamente, la rigidez de sus extremidades le recordaba las semanas, tal vez meses, que había pasado atada, transportada, degradada. Pero este cuerpo, magullado como estaba, volvía a ser suyo. Afuera, oyó el suave ritmo de un hacha cortando leña. Se levantó, se acercó a la puerta, y allí estaba él. Dne, con las mangas arremangadas, cubierto de sudor. Su frente, cortando leña metódicamente sin mirarla. No la trataba como a una invitada, ni como a una carga, ni como a nada menos que a una igual. Ella se quedó en el porche sin saber qué decir. ¿Dormiste?, preguntó él sin darse la vuelta. Sí, respondió ella. Primero, dormir de verdad. No sé cuánto tiempo, asintió. Bien. Sin preguntas, sin compasión. Solo eso. Se sentó en el escalón y lo observó trabajar. Sus movimientos eran firmes, casi meditativos, y cada golpe de hacha parecía azotar las partes remanentes de ella que aún esperaban cadenas, aún anticipaban crueldad. ¿Puedo ayudar?, preguntó. Dne la miró, no con sorpresa, sino con evaluación. No si podía, sino si quería. Le entregó un hacha sin dudarlo. Partes la leña de allí. No fue fácil. Le temblaban los brazos, le ardían las palmas, pero cada crujido de la madera era como una declaración. Ya no era la chica del saco en la cabeza. Era Nora, y Nora sabía blandir un hacha. Más tarde, bebieron agua del arroyo y se sentaron bajo un árbol. No hablas mucho de dónde vienes, dijo Dne, sin sondear, solo observando. Porque ya no importa, respondió ella. Esa chica, la que arrastraron a esa plataforma. La enterré. Él no discutió, no presionó, simplemente dijo: entonces me alegro de haber conocido a aquel que resucitó en mi lugar. Ella parpadeó ante las lágrimas repentinas, no por las palabras sino por cómo las dijo. Sin halagos, sin pretensiones, solo verdad. Esa tarde se bañó sola en el arroyo mientras Dne cuidaba el fuego.
Se frotó cada centímetro de su cuerpo con un jabón áspero y no se lavó la suciedad, sino la vergüenza. Y mientras las estrellas cobraban vida sobre los árboles, Nora miró su reflejo en el agua. Por primera vez, ella no se inmutó. Ella no vio lo que otros habían usado. Ella vio a una mujer viva, completa, sin dueño y libre. La próxima vez que fueron a la ciudad, no fue para correr ni para esconderse. Necesitaba suministros. Cuerda, frijoles, una nueva cuchilla para su arado y preguntó sin dudar: ¿vienes? Nora levantó la vista de la escoba que estaba usando para barrer el porche. La pregunta parecía una invitación y un desafío a la vez. Podría haberse quedado atrás, sin ser vista, pero asintió. Sí, se vistió con la falda más sencilla que tenía, con las mangas arremangadas por el trabajo y el cabello atado en un nudo. Los moretones habían desaparecido, pero el recuerdo de aquel saco aún flotaba debajo de su piel. Aún así, subió al carro junto a Adné y no se inmutó cuando pasaron por el patio de subastas. El puesto seguía allí, la plataforma también. Pero esta vez, nadie pudo volver a ponerla en esa posición. La ciudad ahora parecía más pequeña. O tal vez había crecido. Las cabezas se giraron cuando entraron a la tienda general. La señorita Calder se puso rígida detrás del mostrador. Sus ojos se dirigieron a Adné, luego a Nora, luego de nuevo a Adné. «Buenos días», dijo Adné claramente. «Necesitamos harina, azúcar y 3 yardas de cordel». «¿Y la señora?», preguntó la señorita Calder, forzando una sonrisa tensa. «Me gustaría un poco de hilo», respondió Nora con calma. «Y tela si tienes algo que no sea de luto». Hubo un silencio, luego un lento asentimiento. «Podríamos». Nadie se rió. Nadie susurró porque la forma en que Adné estaba a su lado lo decía todo. Esta mujer no está sola. Esta mujer no será tocada. Cuando se fueron, Nora notó que la esposa del panadero la observaba desde la puerta. La misma mujer que había pujado por ella semanas atrás, con los ojos fríos por la conveniencia de la crueldad. Ahora esos mismos ojos se apartaron. El poder había cambiado, aunque nadie se atreviera a decirlo. En el viaje de regreso, Adné le entregó un pequeño paquete. Lo recogí cuando no estabas mirando. Lo abrió y encontró un fino peine plateado. Nada ornamentado, simplemente sólido. Real. ¿Por qué? Ella susurró. Porque cuando entraste hoy, él dijo, no parecías tener miedo. Eso merece algo. Nora no lloró. Ella no habló. Ella simplemente pasó sus dedos sobre el peine y lo metió en su bolsillo. Una mujer en su propia piel, una mujer que ya no necesitaba ser reclamada por nadie, sino que se permitió estar al lado de alguien que la eligió sin posesión. Y mientras el carro avanzaba hacia la cabaña, ella no miró hacia atrás, al pueblo, porque no pertenecía allí. Ella pertenecía a un lugar donde la verdad no era ruidosa, pero era constante. Donde la seguridad no se prometió, sino que se ganó. Donde podía respirar sin disculparse. Una semana después de su visita a la ciudad, un extraño pasó por el sendero cerca de la cabaña. Nora estaba sacando baldes del arroyo cuando vio primero el polvo y luego el brillo de una hebilla de cinturón pulida. Adné estaba trabajando en el jardín y ella no lo llamó. Ella no corrió. Ella simplemente se quedó parada y observó al hombre acercarse. Era joven, vestía demasiado bien para un camino fronterizo y la sonrisa en su rostro lo decía todo. Él no estaba allí por accidente. «Buenas tardes», dijo suavemente. «¿Esta es la propiedad del barrio?» Nora asintió una vez. «¿Quién pregunta?» «Mi nombre es Lial. Trabajo para un hombre que te recuerda». Se le hizo un nudo en la garganta, pero no lo dejó notar. Entonces debería haber recordado que ya no le pertenezco. Lial se rió entre dientes, inclinándose hacia adelante en la silla. «Ya ves, esa es la cuestión. Él dice que le dejaste en deuda algo. Afirma que pagó un buen dinero». Nora no parpadeó. Compró el silencio, la obediencia y una niña sin opciones. Nada de eso está a la venta más. Lial inclinó la cabeza. «Charla valiente. ¿Crees que ese vaquero detrás del hacha puede protegerte para siempre?» «Él no me salvó», dijo ella. «Yo lo hice». Lial se sorprendió, no por las palabras sino por la forma en que las dijo.
sin temblor, sin vacilación, solo acero. Entonces apareció Dne, silencioso como una sombra, con una mano en el mango de una azada. Estás invadiendo una propiedad privada, dijo rotundamente. Y si la estás amenazando, no te irás con tus botas. Lial los miró de reojo, sopesando las probabilidades. Nora dio un paso adelante lo suficiente para que el hombre tuviera que mirarla a los ojos nuevamente. Dile a tu jefe si quiere algo de mí. Él puede venir y preguntarlo él mismo. Pero ya no me amordazarán, ni me atarás, ni me cubrirán. Ahora sé quién soy. Lial tiró de las riendas. Te arrepentirás de hablar así. No, dijo ella con voz clara. Lamento no haberlo dicho antes. Se fue sin decir otra palabra. Polvo a su paso. Nora se quedó allí, con el pecho subiendo y bajando hasta que Dne le tocó suavemente el brazo. No me necesitabas, dijo. Esta vez no. Necesitaba que estuvieras detrás de mí, no delante de mí. Dne sonrió. Una cosa rara y silenciosa. Esa noche, se sentaron en el porche bajo un cielo estrellado y Nora no necesitó que la abrazaran ni la consolaran. Ella solo necesitaba el espacio para sentir lo que había hecho, para recordar la voz que había enterrado y saber más allá de toda duda que nunca volvería a silenciarse. El verano se hizo más profundo, y con él, también la vida que Nora nunca pensó que viviría. Se despertó con el sol y trabajó hasta que le dolieron los músculos. No porque la obligaran, sino porque cada clavo que martillaba y cada semilla que plantaba reescribieron la historia de su cuerpo. Un cuerpo una vez vendido, ahora fuerte, capaz. Sus manos, una vez atadas y magulladas, ahora transformaban la cabaña en algo más que un refugio. Arregló el techo con hilo, aprendió a coser cortinas con viejos sacos de grano e incluso talló un pequeño estante para su hilo y su peine. Cuando una mañana se cortó la palma de la mano con una tabla astillada, no gritó. Lo envolvió en una tela, miró la sangre y sintió un extraño orgullo. El dolor ahora era honesto. No es un castigo sino una prueba del trabajo. Esa noche, preparó la cena sola. Guiso de conejo, pan fresco y una raíz hervida que ella misma había arrancado. Dne regresó del campo, con polvo en la cara, y se detuvo en la mesa. ¿Has hecho todo esto? Ella asintió. No es necesario cocinar todas las noches, dijo. Lo sé. Entonces, ¿por qué lo haces? Nora se secó las manos en su delantal. Porque es la primera vez que hago algo que sigue siendo mío una vez terminado. Dne no habló. Él simplemente se sentó y comió. Y con cada bocado, sentía que algo se instalaba en su interior. Ni romance, ni necesidad, sino respeto. Más tarde esa semana, pasó por allí una vecina, una mujer mayor llamada Mabel, que había oído rumores de una niña que había sido subastada y ahora estaba irreconocible. Ella vino cargada de huevos y sospechas. Nora sirvió su té en el porche y respondió cada pregunta con silenciosa fuerza. ¿Y vosotros dos? Mabel preguntó entrecerrando los ojos. ¿Estás casado entonces? Nora no miró a Dne. Ella dijo, estamos construyendo algo. Con nombre o sin él, es real. Mabel bebió un sorbo de té. La estudió por un largo momento y luego dijo, hablas como alguien que se ganó su lugar. No me lo gané, respondió Nora. Lo recuperé. Cuando Mabel se fue, miró hacia atrás una vez y dijo, a algunas mujeres les lleva años recuperar su fuerza. Parece que has recuperado la tuya enseguida. Nora no respondió. No le hacía falta. Esa noche, mientras lavaba los platos a la luz de la linterna, vio su reflejo en la ventana de la cabaña. No era la sombra que una vez fue, sino una mujer de pie, con su propia forma. La espalda recta, la barbilla levantada, las manos marcadas por el esfuerzo, no por la violencia. No era propiedad de nadie, ni el secreto de nadie. Era Nora, y cada viga de esa cabaña ahora llevaba su nombre, tallado en madera o no. Era el primer domingo que regresaba al pueblo desde aquel horrible día de la subasta. Sin saco, sin escolta, sin miedo, solo ella. El cabello trenzado apretadamente, las mangas arremangadas hasta los codos y el peine de plata más pequeño metido en el bolsillo de su vestido. No para presumir, sino como símbolo.
Caminaba junto a Adné, pero no se aferraba a su sombra. Se movía paso a paso con él, y todos lo veían. En la tienda, la gente hizo una pausa a mitad de la conversación. Algunos bajaron la voz, y algunos incluso asintieron cortésmente. Pero Nora no vino por sus miradas ni por su aprobación. Vino por hilo, por azúcar, por libertad, y porque le importaba que la vieran de pie donde antes se había parado avergonzada. Mientras cargaban la carreta, me preguntó amablemente, ¿quieren pasar por la capilla? Ella negó con la cabeza. Todavía no. No necesito su bendición para saber que estoy completo. Pero justo cuando se giraban para irse, oyeron gritos calle abajo. Un alboroto junto al viejo puesto de subastas. Una joven, de apenas 16 años, estaba siendo jalada del brazo por un hombre que la doblaba en tamaño. No gritó, solo se tambaleó, derrotada, como si gritar hubiera sido castigado con demasiada frecuencia. Ne se movió primero, pero fue Nora quien se interpuso entre ellos. Esa chica no es tuya, dijo con voz apagada. El hombre rió. ¿Crees que quiere tu tipo de ayuda? No lo creo, respondió Nora. Lo recuerdo. Se giró hacia la chica. ¿Quieres irte? La chica parpadeó, con los labios temblorosos, insegura de si la pregunta estaba permitida, luego asintió. Solo una vez. El hombre se abalanzó, pero Ne estaba allí, tranquilo y firme. Deberías pensarlo 2 veces, dijo, con la mano cerca de su cinturón. Un diputado apareció desde las escaleras del salón, masticando tranquilamente. Todo bien por aquí. Ella no es suya, dijo Nora. La niña se aferró a ella ahora. El diputado miró a Nora, a la muchacha, y luego al ego herido del hombre que hervía en su cara roja. Entonces ella se aleja, dijo el agente de la ley, y él se va a caballo. Y así, otra vida fue recuperada. De regreso a la cabaña, la niña apenas hablaba, pero ayudó a cortar zanahorias, trajo agua y miró a Nora como si fuera algo imposible. Esa noche, mientras el fuego crepitaba y el cielo se extendía sobre ellos, Ne se volvió hacia Nora. Esta vez no esperaste a que alguien te eligiera. Ella sonrió débilmente. Porque finalmente me di cuenta de que nunca estuve esperando a ser elegido. Solo estaba esperando para elegirme a mí mismo. Y en ese momento, con el suave destello de la luz del fuego sobre su piel y una joven a salvo dentro, Nora supo que el ciclo se había roto porque ella lo había roto con nada más que su voz y su voluntad. La cabaña no era grandiosa. El techo todavía goteaba durante las tormentas. Las tablas del suelo crujían y el jardín a veces producía más malas hierbas que alimentos, pero era suyo. Cada uña, cada moretón en sus palmas, cada puntada en las cortinas, eran suyas. Nora ya no contaba el tiempo según los días transcurridos desde la subasta. Ella lo midió por la cantidad de vidas que había ayudado a estabilizar. La muchacha que ella había sacado del agarre de ese hombre, Anna, se había quedado. Durmió junto al hogar y ayudó a recoger leña. Al principio no hablaba mucho, pero un día se rió cuando una cabra tiró la ropa sucia y eso resonó entre los árboles como algo sagrado. Esa risa era una especie de curación que Nora no sabía que necesitaba. Ne construyó otra habitación en la cabaña con la ayuda de Nora, sin llamarla nunca suya ni suya, sino nuestra. Nunca hicieron votos y nunca necesitaron un predicador. Lo que tenían no fue declarado públicamente. Estaba escrito sobre las tareas de la mañana, las comidas silenciosas y la forma en que su mano a veces encontraba la de ella debajo de la mesa. Fue en cómo él nunca se inmutó cuando ella dijo lo que pensaba, y como ella nunca esperó su aprobación para hablar. Un día, llegó un mensaje desde la ciudad. Se había aprobado una nueva ley. No más subastas humanas. No por una sola protesta, no porque el sistema hubiera tomado conciencia, sino porque demasiadas mujeres como Nora se levantaron, se negaron a permanecer en el anonimato y quemaron el silencio que protegía la crueldad. Mabel vino esa semana con noticias y pan. Dejó el pan y dijo, ahora hablan de ti en el pueblo. Dicen que empezaste algo. Nora simplemente se encogió de hombros. Yo no lo empecé. Simplemente me negué a que terminara. Mabel sonrió lenta y cálidamente. Bueno, fuera lo que fuera,
los hiciste mirarse al espejo. Esa noche, Dne talló un nuevo trozo de madera. No para el fuego, sino para la puerta. Cuando Nora lo vio, se quedó paralizada. La talla decía, el lugar de la protección, hogar de la mujer que no fue comprada. Tocó las letras con dedos temblorosos. Es demasiado, susurró. Es la verdad, respondió Dne. Que la vean. Años después, dijeron que la mujer que vivía en esa cabaña ayudó a reescribir lo que la frontera permitía. La habían vendido, silenciado, despojado de su nombre. Pero nada de eso caló porque se puso de pie porque dijo que no y luego vivió como si importara. Y cuando cuentan su historia ahora, no empiezan con el despido. Empiezan con el momento en que dijo soy suya y quiso decir por fin soy mía.